Vamos a dar curso, vamos a invitar a la arqueóloga Claudia Parellada. Hola Claudia, buen día, que presenta un trabajo conjuntamente con el arqueólogo David Pau, que se trata de arqueología de las misiones jesuíticas en el Guairá y Alto Paraná, entrelazado patrimonios y memorias culturales. Buen día, doctora, ¿cómo está? Si usted brevemente, antes de la ponencia, antes de la exposición, nos puede contar de su actividad, su desempeño, su trabajo académico y posteriormente entramos en la exposición. Bien, buen día. Quiero agradecer yo y también David, que este trabajo, buena parte, estamos analizando juntos y yo he empezado como una asistente en el Museo Paranaense en 1984, entonces hace mucho tiempo, y desde el primer año yo he trabajado con un profesor, Odemar Blasi, un arqueólogo que fue pionero en arqueología histórica y trabajó con el plan de San Ignacio Mini antes de yo nacer mucho tiempo atrás. Y también mi máster fue con Igor Schmidt, con la segunda fundación de Villa Rica del Espíritu Santo, que era una ciudad colonial. Desde el Museo Paranaense se empieza en 1876, es el tercer museo más antiguo de Brasil. Entonces, hay muchas cosas de las misiones y de la ocupación española en este museo. Y quería que David Pau también se presentase. David, ¿estás por ahí? No te he visto. Perdón, David, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, ¿cómo te va? No, yo simplemente, digamos, soy un apoyo, digamos, en el trabajo, en la tarea de Claudia. Actualmente, bueno, si bien he llevado tareas de investigación arqueológicas en materia de prehistoria a lo largo de lo que es la cuenca del Plata, específicamente en lo que es el Paraná medio inferior, actualmente en el Paraná superior, en la provincia de Misiones. Hoy día soy coordinador del Museo de Prehistoria del Dorado y bueno, básicamente mi participación en esta presentación es acompañar a la doctora Claudia Parellada y ser de alguna manera la contraparte argentina en el Alto Paraná con algunos aspectos de su presentación. Simplemente eso. Perdón, David, yo había entendido que con otro compromiso hoy no podía asistir, por eso no la presenté directamente a Claudia, pero obviamente si la presentación es conjunta, tienen la palabra como para llevar adelante como ustedes se puedan organizar. No hay problema. Sí, la presentación va a estar digamos, a cargo de Claudia y hacia el final de hecho voy a acotar algunos aspectos que digamos, suman, aportan a la presentación de Claudia, sobre todo en el Alto Paraná, en unas cuestiones más de tipo arqueológicas jesuíticas y en otras cuestiones más digamos, de imaginería y algunas cositas que discutí incluso ayer con Horacio. Correcto, adelante entonces. Gracias. ¿Podrían compartir? Tendremos que agradecer la invitación otra vez para Norberto, para tú, Carlos, para Sebastián. Bueno, Bien, muchísimas lo siento por mi castellano. no, se entiende perfectamente, Claudia.
Sí, entonces vamos a hablar un poco sobre las primeras misiones y cómo estas fueron importantes en la memoria, fueron, porque muchas se quedaron muy destruidas, entonces hay problemas. Entonces, en la primera pantalla, tú puedes volver. Sí, esse é uma imagem de um aldeamento indígena del fines do siglo XIX, que foi construído sobre las ruínas de la misión de San Francisco Javier en las orillas del río Tibarrí, que es afluente, desemboca en Paranapanema, que desemboca en el río Paraná, en la antigua provincia del Guairá. En la siguiente. Entonces, la provincia del Guairá hoy existe en Paraguay, pero en tiempos antiguos, en el siglo XVI y XVII, era en casi el mismo del actual estado del Paraná en sur de Brasil. Ustedes pueden mirar que São Pablo, né, que foi hecha em 1554, e Asunción estão cerca. Esto havia um caminho e muitas cidades del Guairá foram fundadas neste momento. Próxima pantalla. Entonces, aquí hay un plano con la distribución de los pueblos indígenas en este momento. Entonces, este gris es los guaraníes donde estaban en la mayoría. Y después vamos a mirar otra pantalla, pero no cambia aún, que donde tú ustedes pueden fijar vos que el camino del Tepabirú que cruzaba siempre intentaba ir por parte de las áreas que eran guaraní. La naranja es de pueblos G, que después fueron conocidos como Caingán, pero en este tiempo eran otros nombres. Y los Caingán recibieron este nombre, creo que no hay dudas si es una autodenominación indígena, porque eran llamados antes de coronados, porque hacían en el pelo como una corona, que es como los franciscanos, la primera iglesia que hubo en la provincia del Guairá fue franciscana, con la expedición de Mencia Calderón en 1550 hasta 55. El próxima pantalla, siguiente, esa es un plano, creo que la otra investigadora alemana estaba hablando de unos planos que son siempre muy parecidos, pero en este es muy interesante porque hay las ciudades españolas que fueron destruidas en 1632 como Ciudad Real del Guairá, y la segunda fundación
de Villarrica del Espírito Santo, e el Tambo de Hierro, que era a primeira fundação de Villarrica del Espírito Santo, e muitas das missões, ao todo, com nomes diferentes, foram 15 em la província del Guairá. Próximo. E aqui há uma síntese, é uma imagem que podem sacar de internet, porque há muitas variações deste caminho, e o caminho de Piabiru, a maioria das cidades espanholas do século XVI, acá em Guairá, foram hechas em las orillas destes caminhos. Las missões foram, não todas estavam tão cerca. La seguinte. Então, acá está um plano que hice em minha dissertação, meu doutorado foi em outra parte do Paraná, pero quando a outra investigadora dizia sobre a imagem da Virgem, me venia páginas de Montoya, porque Montoya escreve sobre, especialmente em La Conquista, sobre essa região. Então, falava a Montoya como chegavam em muitas partes, sempre com as cruzes, né, uma grande cruz, que seus assistentes levavam, e grande, como terrido, ou uma imagem com pintura da Virgem Maria, sempre estavam carregando quando iriam evangelizar, e quando alguns caciques não aceitavam a chegada do padre Montoya e seus assistentes com a cruz e com a imagem da Virgem, havia muitos conflitos, e mesmo algumas hubo antropofagia, que depois vamos falar um pouquinho, porque ubicamos algumas estruturas de antropofagia em el interior de algumas missões, porque muitas dessas missões foram aldeias indígenas antes de la fundación de las misiones, pero hubo antropofagia después también después de la fundación de algunas misiones, porque los padres salían para outras coisas, como para evangelizar outras áreas, e os indígenas continuavam a ser seus rituais. La siguiente. Estos são algumas que tendremos, tanto cidades espanholas, miren, fíjense como as fechas, e muitas em Guairá, hubo algumas, como São Pablo del Iñaí, que solo tuve duração de 2 anos, pero mesmo solo com 2 anos, tendría a mampostería de piedra algunas partes. Entonces, pero como hubo muchas plantaciones agrícolas, entonces hubo mucha destrucción. La siguiente. Esto es el mapa del viaje de Céspedes de Xiria. Ayer Norberto nos mostrou, nos apresentou unos de
con las misiones, né, que había construcciones, y aquí también muestra algunos caminos que usaban los españoles cuando llegaban de Europa. Este era, en este momento, 1628, un camino prohibido, porque los portugueses estaban atacando tanto, empezaron a atacar las misiones jesuítas y después mismo las ciudades españolas. La siguiente. Y ahora tendremos en Paraná dos familias lingüísticas de pueblos indígenas, né? Estes sellos cerâmicos son de São Pablo de Uiniaí, en el Guairá, que tuvo 2 años, y la mayoría de las misiones, 11, fueron con indígenas guaraní, pero de muchas variedades, incluso los Xetá, que son tiene también una lengua guaraní muy cerca de Imbiá, estaban allí. La siguiente. Y mismo en el comienzo, la economía era mucho de las ciudades y de las misiones, era con la hierba mate. Mismo Montoya, hablando los problemas, ellos estavam com a hierba mate como uma estratégia de que poder sobreviver, porque as missões em El Guairá estavam recebendo recursos de la corona de Espanha. E aqui uma base de plato en la segunda fundación de Villarrica del Espíritu Santo, que mi disertación puedes, después podremos pasar los links, en academia.edu hay muchos research gates también, y aquí de la colección del Museo de Santo Ignacio, que Josilene Oliveira es la arqueóloga, la historiadora también, hay bases de vasijas como la flor de hierba mate. Esta imagen de flor lo saqué en la última fundación de San Ignacio Mini en Misiones, Argentina. La siguiente. Y como vosotros podem já ter mirado, as estruturas de las ciudades espanholas eram diferentes de la estrutura del tejido urbano de las misiones, pero la tapia de pilón o tapia pisonada era hecha en las dos. Entonces, ese es el plan de la segunda fundación de Villarrica del Espíritu Santo, que fue destruida por los portugueses en 1632. Entonces, la cerámica con la cor roja, muy roja, ya es una contribución. Esta cerámica es lo mismo en las misiones jesuíticas del Guairá. Y mucho del vocabulario de Montoya, de Guaraní, está asociado con la cerámica de este periodo. Aquí una piedra de molino y unas pipas que parecen algunas con animales. La siguiente. Y aquí como hubo una continuación en las áreas que
en siglo XVII hubo misiones, después hubo aldeamientos, como esta vivienda guaraní, que fue en aldeamiento indígena de Santo Ignacio, que como es la misma situación de San Francisco Javier, né, sobre las ruinas de la primera fundación de San Ignacio Mini, que era toda fortificada, né, como em muitas cidades coloniais espanholas, acá em Guairá. Então, há diferenças de la forma de las habitaciones Re y Guaraní. De Guaraní, Norberto, ayer dije varias cosas muy importantes y que en Paraná tendremos muchas publicaciones sobre esta arquitectura, desde Virginia Watson, en las orillas del Paraná, en 1955. La siguiente. Esa es como es una imagen de Bloom, né, de un libro llamado El Cobijo, né, que muestra cómo eran construidos las paredes con bloques hechos de tapiales, que es una tierra muy argilosa, y después tú tienes que pasar a cal, no lo sé si es la misma palabra, que hacían moliendo valvas de moluscos del río para proteger y con protección de tierras de canales. Esto tiene en la mayoría de las misiones de la primera fase, principalmente en los predios principales, como iglesias, colegios. La siguiente. Entonces, esto es un plan, un trazado urbano de una ciudad real del Guairá, que era, aparece lo mismo, né? Cada manzana, cada cuadrado, cada manzana tiene 100 por 100 metros cerca de eso. La siguiente. Entonces, acá es un trazado urbano. Norberto Levington presentó ayer que Blasi hizo, y si rimos nuevamente, vamos a hacer otra vez, agora com LiDAR, né, com uma tecnologia digital, e com GPR, com uma antena com mais, que terá mais resolução, porque eu hice um trabalho com análises de imagens aéreas e há diferenças, não é tão, não sigue reto as calles, é um pouco diferente deste plano que Blasi hizo há muito tempo atrás, mais de 50 anos. E em esses números, tu podrão mirar a seguinte, como está a situação da primeira fundação de San Ignacio Mini. Miren que en el primer, la base de la tapia de pilón, un árbol se quedó, cayó, y entonces se puede mirar. En el segundo es el que restó de la tapia de pilón, porque si no hay protección de tierras de canales y manutención, en casi más de 400 años, né, casi desaparece todo, pero está en un local que parte está con protección, pero hay muchos problemas.
La siguiente. Estos materiales de San Ignacio Mini, la primera fundación, algunas partes. Hay una flauta de hueso, né, de animal, pero había já metales em Ciudad Real, em Villa Rica e Tambo de Hierro, hacían com hornos metales, com hierro e cobre. La siguiente. Como está a primeira fundação de Nuestra Senhora de Loreto, nessas fotos, a tapia apisonada de la iglesia, e em la segunda, el interior. É problema, porque as tierras públicas, pode passar la seguinte. E la seguinte, esto es fragmentos de terras, né? Com muitas, pero não mire imagens de la Virgen, pero cruces, há muitas que foram hechas quando estavam secando la arcila em los moldes. La seguinte, aqui baldosas de cerâmica, terras de canales, havia não só a igreja coberta com terras de canales. Próximo, a seguinte. Isso é o mesmo caso que eu dije, que sobre as ruínas de la misión de San Ignacio Mini, foram fundados aldeas indígenas del gobierno imperial de Brasil, em fines do século XIX, antes da República, né, com Dom Pedro, com índios guaranis e índios res, Caingan, na época chamados coronados. A seguinte. Pode passar a seguinte. Então, isso é em São Pablo del Iñaí, a vasija que cobre o sepultamento. Miren, fíjense que é hecha em torno, tem característica com bico para salir a bebida, pero foi enterramento que sobre o enterramento desto havia sinais de antropofagia. A seguinte. Estos são as cabecitas, as pequenas esculturas de cerâmica que ayer havia comentado com Horácio Bolini, e todos são de São Pablo del Iñaí, que era uma missão jesuítica com Guarani, e quando estava em el último congresso de americanistas, muitos de las decorações havia convergências com outras del Chile, porque houve cambio de jesuítas, então houve cambio também de algumas decorações. Por isso é tão importante estudar todo como América del Sur e missões jesuítas, todas juntas. A seguinte. Agora é David. Bien, bueno, en base a lo que había comentado Claudia recién con respecto a estas cabecitas humanas y demás, bueno, por mi parte, en lo que yo puedo aportar, digamos, como en la zona del Alto Paraná, que es vecina al Guairá, en términos arqueológicos, yo venía estudiando los mitos de los guaraníes y de los grupos Ye, sobre todo de los mitos Caingan,
pero con un trabajo que venía paralelo a lo que Claudia venía realizando, y en el estudio de estos mitos encuentro algunos artículos, sobre todo, bueno, uno de Ambrosetti, que refiere a la leyenda del Yaguareté Abá, y otro artículo, una separata de 1911, del mismo autor, de Ambrosetti, que se llama Ídolo zoomorfo del Alto Paraná. Esto me llamó la atención con respecto al título y sobre todo a esta posible figurina que había encontrado, ya no sé si un ídolo, pero sí una figurina como la que vemos en la pantalla, y me llamó la atención en términos de que, digamos, yo mayormente apliqué siempre en prehistoria, y sabía que dentro de lo que es el área, digamos, de la Mesopotamia, en lo que es la zona del nordeste argentino, o sea, que donde están incluidas las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, los grupos que realizaban este tipo de figurinas o algunas figuras zoomorfas, cerámicas y demás, eran más que nada los ribereños plásticos que se encuentran actualmente en la provincia de Entre Ríos, y que posiblemente pudieron tener algún tipo de influencia sobre otra tradición un poquito más al norte, en la provincia de Corrientes, como es Goya Malabrigo. Pero en lo que respecta a la arqueología misionera, no, por lo menos hasta este momento, hasta lo que cita Ambrosetti, no había evidencias de encontrar este tipo de figurinas o de estas cabecitas humanas, no tanto como las las que encontró Claudia en Paraná, sino que lo que a mí me llamaba la atención es qué tipo, porque Ambrosetti no tiene ningún boceto, ni está expresado, digamos, en forma de algún tipo de dibujo o algo. Recuerdo básicamente que una de las personas que acompañó a Ambrosetti en sus expediciones era Medfessel, y Medfessel se ocupaba de alguna manera pintar o graficar o hacer bocetos sobre los hallazgos más importantes de Ambrosetti. Este no fue el caso. O sea, Ambrosetti cita a este ídolo zoomorfo del Alto Paraná sin ningún tipo de evidencia. Por otro lado, bueno, cuando leo acerca de la leyenda del Yaguareté Abá por parte de Ambrosetti, comprendo que tuvo una importancia muy, muy grande en esta zona, sobre todo, bueno, en la provincia de Misiones. También la tienen Corrientes desde otro lugar con otro nombre. Existen otras variantes de este mito también en la zona de Cuyo y sobre todo en el noroeste. En algunos casos se solapa la leyenda o este mito, se confunde quizás con lo que es el lobizón y demás, pero hablando específicamente de lo que es el mito o esta leyenda del Yaguareté Abá, lo que no encontraba era la manifestación, o sea, la expresión material del mito. Y bueno, y el hallazgo fue casi fortuito, de casualidad. El licenciado Esteban Esnijur, historiador, reconocido historiador de la provincia de Misiones, que vive en Apóstoles, él publica esta imagen que está a la izquierda, esta figurina teriomorfa, que se encuentra, es parte del acervo del Museo Municipal Padre Diego de Alfaro, en la ciudad de Apóstoles, en la provincia de Misiones, y publica dos caras, una digamos, de lado y otra de frente. Y me llamó mucho la atención porque si prestamos atención al diseño, no es una figurina como las que presentó Claudia anteriormente, sino que esta tiene una figura que va entre lo humano y lo zoomorfo, y tiene rasgos muy parecidos a un felino, a un yaguareté, y por tanto yo interpreto que este pudo haber sido la expresión material de este mito. Entonces, cuando empiezo a profundizar acerca de cómo se vincula o se relaciona esta leyenda del Yaguareté Abá descrita por Ambrosetti, el mito que llega hasta nuestros días sobre el Yaguareté Abá y sus distintas expresiones, digamos, la manera en que yo lo entiendo y lo puedo enmarcar dentro de lo que es el periodo jesuítico, lo hice de esta manera. La siguiente, por favor. Ahí va. Cuando yo encuentro, entre muchos otros artículos, uno de Aldo Litaif del 2010, que es muy interesante, donde habla sobre los mitos y sobre todo refiere, entre otros, a los hijos del sol y muchos mitos y prácticas en los indios, entre los aborígenes, los Mbá guaraní, encuentro que hay muchas citas y muchas referencias, pero sobre todo las más interesantes son las que refieren a estos famosos jesuitas, que son los jesuitas, también
reconocidos como parte de los Umbugá, no como algo separado de ellos, ¿sí? No guaraníes que ven a los jesuitas como algo ajeno a ellos, sino que los ven como parte de ellos, y esto se da dentro de lo que es la concepción de la figura del jesuita, a través de un reconocimiento que dan estos Umbugá de la zona del litoral brasileño, donde ellos les dan como el estatus de personajes míticos, históricos, que en algunos casos, ellos, según ellos y en sus relatos, alcanzan la tierra sin mal, incluso en relatos actuales, alcanzan la tierra sin mal, y otros estados que son propios dentro de lo que es el sistema de creencias de Umbugá guaraní, en cuanto a alcanzar ciertos estados, como por ejemplo el Huiché o el estado de perfección, y sobre todo el estado de Candiré, ¿sí? Que es ellos, la traducción sería más algo similar a el esqueleto preservado o la inmortalidad. En lo que hace a las prácticas fúnebres de los guaraníes en general, generalmente siempre hay un proceso que puede ser por descomposición o descarne de los restos óseos, y luego hay todo un tratamiento de estos restos óseos, luego del descarne, la descomposición, que incluye la pintura de ocre y demás, el acomodamiento de estos huesos dentro de las vasijas o urnas funerarias, o sea, estas vasijas domésticas que luego se transforman en urnas funerarias, pueden ser de tipo yapepó o cambuchí, y demás, con un cierto acompañamiento de ajuares y demás, y esto hace que le da la importancia a estos esqueletos preservados, a estos huesos, o sea que el mismo tratamiento que se da en términos de los restos óseos humanos hacia los Umbugá, también se entendía, ¿sí? Que también podían alcanzar esta perdurabilidad de los huesos en el caso de los jesuitas, ¿sí? Y también entendiendo al Candiré, este esqueleto preservado, como un estadio de inmortalidad. Esta no descomposición de los restos óseos podía entenderse también como un estado de inmortalidad o de preservación a través del tiempo. Entonces, dada esta categoría que algunos, digamos, guaraníes, sobre todo los del litoral brasileño, que es la referencia por la cual yo me baso para, digamos, de alguna manera generalizar este tipo de prácticas que pudo haberse extendido a otras reducciones jesuíticas, otras misiones, entiendo que dentro de este contexto, e incluso lo hablamos con Horacio ayer, luego de su presentación y demás, hablamos sobre que los guaraníes ven a estos jesuitas en general como estos líderes carismáticos, desde el primer contacto que tienen con ellos, que al igual que sus líderes espirituales, estos chamanes, tenían poderes mágicos y gran elocuencia. Podemos atribuir a poderes mágicos a ciertas prácticas, quizás no comunes para ellos, desconocidas en general, y sobre todo a su desarrollo tecnológico, al aporte de nuevas tecnologías y nuevas técnicas desconocidas para ellos, que quizás esto, sumado a su, como dice el texto, a su gran elocuencia y a ciertos saberes, podían haber determinado que los jesuitas hayan adquirido un estatus en términos mítico-religiosos muy similares al de los chamanes, ¿no? Como que tenían ciertos poderes chamánicos que de alguna manera se equiparaban con los que ellos ya comúnmente estaban en contacto, ¿sí? Entonces, estos jesuitas, estos devenidos en poderosos chamanes y demás, son denominados como ñanderú mirim. El ñanderú mirim, dentro de lo que es el sistema de creencia de los guaraníes y demás, está muy vinculado al mito de los hijos del sol, que no voy a dar mayores detalles sobre eso, pero tiene que ver con un estatus de divinidad o un estatus muy cercano a ciertas divinidades, y de ahí deriva el nombre. Entonces, la mayoría de estos jesuitas eran también, incluso en los relatos actuales, son llamados ñanderú mirim, y entonces entiendo que todo este contexto en el cual se da esta posición de estatus casi, digamos, divino de estos jesuitas, hizo que pudo, de acuerdo a mi hipótesis, por la cual yo estoy trabajando alrededor de este mito, es que pudo haber despertado cierto resentimiento por parte de los chamanes guaraníes con respecto de los guaraníes, y entiendo que el mito del Yaguareteaba pudo haber surgido, pudo haber sido un disparador
de este recelo o este resentimiento por parte de chamanes y de los jesuitas, ¿sí? Sobre todo teniendo digamos, creo que habría como una especie de lucha de poderes entre los jesuitas, el cacique, ¿sí? como figura central de poder, y los chamanes. Generalmente siempre los chamanes han tenido como cierto acercamiento muy, muy particular con respecto a los caciques en términos de asesoramiento y de otras cuestiones. Entonces yo entiendo que no solo en este aspecto, sino en muchos otros aspectos los chamanes han perdido en ese contexto su poder, su capacidad, digamos, de influencia respecto del cacique, y esto pudo haber producido cierto recelo, como dije anteriormente, y disparado de alguna manera cierto tipo de prácticas entre mágicos rituales, entre las cuales se incluiría este fenómeno del yaguareté Abá como expresión de esa venganza. La siguiente. Entonces, en lo que hace específicamente al mito del yaguareté Abá, hace referencia a que ciertos personajes, como se hace el brujo, el chamán, el hechicero, como lo quieren llamar, tienen la capacidad de transformarse, sufrir una cierta metamorfosis por el cual se transforma, puede ser en algunos casos en distintos tipos de variantes de felinos dentro de los mitos, pero específicamente en lo que hace al mito aquí en nuestra región, el brujo chamán, cuando se revolcaba sobre el cuero de un yaguareté, recitando ciertas palabras secretas, entre mágicas y demás, finalmente se levantaba transformado en tigre, o en yaguareté, obviamente. Y entiendo que también muchos jesuitas pudieron haber sido atacados eventualmente, casualmente, por yaguaretés, y esto de alguna manera alimentaba el mito, ¿sí? Que incluso lo mantuvo vivo hasta no solo, digamos, en tiempos jesuíticos, sino en tiempos históricos, e incluso la leyenda o el mito del yaguareté Abá se mantiene vivo dentro del relato oral en la región hasta nuestros días. Y esa es la manera, digamos, en que yo encontré cierta vinculación entre la figurina que se encuentra en el Museo de Apóstoles, los relatos de estas descripciones que hacen Rossetti, que entiendo que pudo haber sido esa, o pudo haber sido otra figurina muy similar a esta, lamentablemente no pude dar con ella hasta el momento, pero entiendo que la vinculación podría haberse dado al respecto en ese sentido. Bien, la siguiente. Bueno, este es un mapa que en realidad tiene que explicar Claudia, y luego de la explicación yo voy a pasar a otro aspecto de la presentación que tiene que ver con otras expresiones materiales arqueológicas en lo que es el Alto Paraná. Bien, esto es un plan y también gostaría de aportar un poco sobre el que David habló, porque el yaguareté es un animal de alto estatus social para los G y para los guaraní. Para los de língua tupí, profesor Arión Dallagnà, que fue el mayor lingüista, el gran lingüista tupinólogo que tuvimos, ya se fue, pero siempre me decía que para los tupís, urubu, em português, ou águila, são tanto urubu como águila, como yaguareté, são animais considerados como que podem passar do mundo de los vivos para del mundo de los muertos. Para los G, solo los chamanes pueden tener este nombre, Ming, el jaguar. Entonces, es solo como un chiste, no lo chiste, es un honor. Yo fui maestra de algunas clases para profesores de tierras indígenas, tanto Ré quanto Guarani.
yo daba arte indígena como metodología de etnoconocimiento. Tengo una bisabuela indígena, los chamanes, maestros, que también eran maestros, me dieron un nombre que es Ming, es Yaguar. Entonces, esta historia es bien interesante porque hasta hoy hay reflejos en todos los mitos. Entonces, este plan es muy cerca del otro que había mostrado, solo un poco más reciente, y hay, como ustedes pueden mirar, varios caminos, y acá ya están marcados algunos hierbales. La siguiente. Creo que tú puedes hablar mejor de esto, David. Bien, entonces, luego de todo lo que expresó Claudia y lo sucedido en el Guairá y posterior al éxodo guaireño, como la mayoría de los presentes saben, bueno, las misiones fueron trasladadas hacia lo que es la actual provincia de Misiones, determinando dos subregiones o pequeñas regiones, occidentales, orientales y demás, con la disposición digamos, de estos nuevos emplazamientos ya jesuíticos con otro sistema constructivo mucho más complejo, una disposición un tanto defensiva, y sobre todo la incorporación, ¿no?, de la roca, digamos, como materia, digamos, constructiva en términos generales. No voy a ahondar mucho en este aspecto porque mucho de lo que hace a la arquitectura, sobre todo de las misiones de San Ignacio y el resto de las misiones que se encuentran en la actual provincia de Misiones, algunas en Paraguay y otras en lo que es Brasil y demás, y Uruguay. Entonces, no, digamos, voy a ir a otros aspectos que tienen que ver más específicamente con la región del Alto Paraná y su vinculación con el Guairá y los últimos hallazgos que se dieron a partir de hace aproximadamente unos 2 años, más o menos. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la misión jesuítica de chiquitos en Bolivia. Creo que en realidad Claudia podría dar algunos detalles mucho más interesantes que los que podría aportar yo y luego continúo. Sí, eso para mí que es un trabajo que Hans Roth hice porque hubo una articulación con los indígenas, y creo que otros investigadores ya han dicho ayer muchas cosas sobre eso, pero en mi cabeza, y creo que en las discusiones que tuve con David y otros investigadores, creo que podría estar muy cerca do que tendríamos en el Guairá, porque hay muchos dados y muchos documentos escritos donde dicen que las iglesias de San Ignacio Mini, de la primera fundación, Nuestra Señora de Loreto, eran por un tiempo en el comienzo del siglo XVI a XVII, 1620, que já estavam hechas de tapia de pilón, eram como casi una de las más bellas de toda a América del Sur. Entonces, por visitantes, obispos de Paraguay que venían visitar, entonces conocían otras regiones, y creo que esto, cuando miro las imágenes de chiquitos, pienso siempre cómo podría ser muy cerca de las imágenes que no tendremos en las primeras fundaciones
pelo tipo de tecnologia construtiva e porque as portadas, os talleres de madeira foram levados a São Paulo e foram destruídos. Então, é isso. A seguinte. E creio que a imagineria de los guaraní, por mais que o tempo tenha passado, há vinculações muito claras. David disse muitas coisas muito interessantes, ele conhece muito bem os mitos guaraní, e acá tendremos uma família do litoral de Paraná, pero Argentina, há muitas aldeias guaraní, e creio que David pode continuar. La siguiente, por favor. Bien. El Museo de Prehistoria del Dorado cumple una función, digamos, de colaboración con la Secretaría de Revalorización Patrimonial y Museos de la provincia de Misiones, ex Dirección de Patrimonio Provincial, a cargo de la magíster Zulma Pitau, y recibiendo denuncias de hallazgos de sitios arqueológicos o de materiales arqueológicos en lo que hace en la región, sobre todo de la selva, donde está ubicado el museo, en la ciudad del Dorado, en el Alto Paraná. Dentro de estas denuncias que recibió el museo a lo largo de estos últimos 2 años, se encontraban estas estructuras que vemos hacia abajo, unas estructuras, la primera, la que está hacia la izquierda, ubicada en Colonia Santa Teresa, en el municipio de Puerto Piraí, una estructura circular de piedra que fue denunciada como una tumba. Y hacia la derecha es una estructura que parece similar a un pequeño iglú, con una boca de entrada que se encuentra en Puerto Libertad, que fue denunciado como el hallazgo de un horno. Cuando me apersoné hacia el lugar para hacer el relevamiento y luego el informe, digamos, de los hallazgos, lo que en principio fue, digamos, en el caso de Colonia Santa Teresa, fue denunciado como tumba, muy similares. Yo entiendo que la persona que los encontró, digamos, hizo una analogía directa con las tumbas que se encuentran en la Patagonia Argentina, estos famosos chenques, o estas estructuras de piedra que se encuentran también en el noroeste argentino, como apachetas y demás, por la acumulación de piedras, pero en realidad cuando fui a relevar el que se encontraba en Puerto Libertad, me di cuenta de que en realidad la estructura de Colonia Santa Teresa no era más que una similar a la de Puerto Libertad, solo que estaba colapsada. En el caso de Colonia Santa Teresa se encontraron de este tipo de estructuras colapsadas, la mayoría destruidas, cerca de entre 12 y 17 estructuras, en una superficie que va de unos casi más de 100 metros de largo por unos 80 metros, digamos, sobre una barranca que da hacia el arroyo Piraiguazú. Y en el caso de la estructura que está hacia la derecha, la de Puerto Libertad, esta se encuentra también asociadas a otras estructuras que están colapsadas o destruidas, y da hacia el arroyo Uruguay, y en ambos casos a muy pocos metros, en el caso de muy pocos cientos de metros de la desembocadura del Paraná, en el caso de Puerto Libertad, y en el caso de Colonia Santa Teresa, a unos pocos kilómetros de la desembocadura del Paraná. Cuando yo encontré estas estructuras, en realidad me llamó mucho la atención, pensé en un principio que eran hornos, y luego investigando un poquito, me di cuenta, y sobre todo cuando discutí, le presenté estas imágenes a Claudia y discutimos, ella me dijo, no, pero estos son estructuras que hoy día se conocen como carilló, funcionan como, digamos, que es como la parte final de un barbacoa, viene a ser como una estructura, un disipador de calor, una estructura que viene por encima de la chimenea y que son disipadores de calor, en donde por encima se construye una estructura, generalmente madera, a modo de jaula, y donde se colocan finalmente todo lo que son las ramas de yerba mate para su secado, para el sapecado, ¿sí? Cuando empiezo a buscar imágenes sobre esto, encuentro que hay muchas de estas estructuras similares en lo que es el estado de Paraná en Brasil, en el actual
Paraguay, territorio paraguayo y demás, y sobre todo hay muchas figuras históricas y demás como las que ven arriba, simuladas y algunas representadas. Fíjense siempre la estructura de palos por encima de esta. Cuando quise entender un poco su funcionamiento, la siguiente, pude dar con esta imagen moderna, este sistema de barbacoa, que algunos lo llaman como sistema tradicional o sistema antiguo de barbacoa, que incluye, digamos, bueno, los distintos sectores, un gran pasillo o, digamos, o conducto por donde se incorpora la madera que se va a quemar e ingresa el calor, ¿no? Por supuesto tiene una trampa de humo para que la yerba no quede ahumada y demás, pero por último lo que más me interesa y lo que quería compartir con ustedes es que lo que encontramos en Colonia Santa Teresa y en Puerto Libertad sería esta estructura que está marcada ahí en el cuadradito blanco al lado del número 3, que si bien está denominado como tambos, pero vendría a ser como esta estructura final por encima de la chimenea que sirve como disipador. Lo interesante de esto es que cuando encontré estas estructuras y demás, y lo discutimos con Claudia, ella me comentó que en el año 2019, en un relevamiento que ella hizo sobre la costa del río Paranapanema, dentro de las inmediaciones de lo que es la misión de San Ignacio Miní, que ya vimos en otras diapositivas anteriores, encontró también parte de estas estructuras. Y durante este año, en el 2020, su colega Jocelyn Oliveira, realizando unas tareas también de limpieza en áreas, en las inmediaciones de San Ignacio Miní, encontró otras estructuras también, en el lado este y en el lado oeste de la misión, ¿sí? de las ruinas de la misión. Y ambas sobre las costas del río Paranapanema. En cuanto a esas estructuras también, yo me puse en contacto con el historiador Esteban Esnijur, con el cual discutí sobre el conocimiento que él podía tener en términos históricos acerca del funcionamiento de este tipo de estructuras de tipo barbacoa, pequeños barbacoa, ubicados estratégicamente en estos lugares y demás, y a raíz de eso, entre los comentarios personales que tuvimos en este intercambio acerca de sus conocimientos y los hallazgos, lo que yo pude armar es lo que se asemeja a un modelo hipotético de cómo pudo haber funcionado, por lo menos en el Alto Paraná, estas estructuras. La siguiente. Ahí va. Bien. Lo que tenemos acá es una carta en el cual yo dibujé sobre la misma carta unos manchones verdes para que se vea dónde estaban ubicados los yerbales, sobre todo en la zona del Alto Paraná, importantes yerbales. Fíjense que está la margen del río Paraná hacia la izquierda, y de acuerdo a lo que hablé con Esnijur y de acuerdo a estos hallazgos, yo diseñé un modelo hipotético teniendo en cuenta cómo era el proceso extractivo de la yerba mate, su procesamiento y su traslado hacia las misiones, teniendo en cuenta, según los comentarios de Esnijur, que estos yerbales tenían ciertas jurisdicciones, de las cuales estaban principalmente hacia lo que era el Alto Paraná, adjudicadas a lo que eran las misiones de Jesús, Loreto, San Ignacio y Corpus. En base a eso, la siguiente. Lo que Esteban Esnijur me decía es que la única manera de acceder a los yerbales era a través de la zona más elevada, o sea, a través de la meseta central misionera, porque no se podía atravesar la selva, era algo impensable, y la única zona o área limpia donde existían ciertas trillas o ciertos pequeños caminos donde se podía circular medianamente, de forma sencilla, era por las zonas más elevadas para acceder hasta los yerbales. Entiendo que ahí se realizaba el acopio de la yerba mate, y luego de ese acopio se trasladaba a través, entiendo yo, de pequeñas jangadas o pequeñas embarcaciones, utilizando los arroyos tributarios que desembocan en el Paraná para llegar en zonas cercanas a la costa del Paraná y luego establecer estas estructuras, estos pequeños barbacoa para realizar el secado, el sapecado de la yerba mate y finalmente, la siguiente, realizar el traslado a través de jangadas hasta las misiones jesuíticas. Este es el modelo que yo pensé,
podría estar funcionando, potencialmente podría estar funcionando para lo que era la producción extractiva de yerba mate en las misiones jesuíticas de la provincia de Misiones, de la actual provincia de Misiones, pero cuando le presento este modelo a Claudia, Claudia dice que teniendo la influencia de las misiones jesuíticas que están sobre el río Iguazú, como Santa María la Mayor, Nuestra Señora de Acaraí y sobre todo Nuestra Señora de Iguazú, posiblemente alguna de estas estructuras, sobre todo la de Puerto Libertad, podría estar mayormente vinculada a lo que es esta reducción y no hacia las del sur. Esto es algo que también está en materia de discusión, pero digamos como tema en cuanto a los últimos hallazgos y las discusiones que se están dando, sobre todo sobre lo que es la presencia jesuítica en el Alto Paraná, algo que sí estaba documentado, pero no tenía una manifestación material, no estaba representado materialmente. Me parece interesante compartirlos con ustedes en términos de la presencia efectiva de estructuras jesuíticas en Alto Paraná, algo que hasta el momento, entiendo yo, no había sido encontrado. La siguiente. David, deberíamos ir redondeando por Sí, tiempo. es la última. Para finalizar, Correcto. entonces, les dejo esta frase de un aborigen guaraní actual del litoral de Brasil, donde hace referencia una conmemoración o recordatorio de lo que eran los jesuitas en tiempos históricos y cómo se mantiene, digamos, su imagen presente hasta el día de hoy. Por mi parte, muchas gracias. Agradezco a Claudia por la invitación a colaborar con su proyecto y su trabajo, y bueno, a los organizadores, Carlos y Norberto, por la invitación. Bueno, gracias por la presentación. Indudablemente hay para muchas preguntas, por eso mis disculpas por la interrupción, David. El doctor Robert Jackson, a los 5 minutos que empezó la ponencia, ya levantó la mano, así que, doctor, le vamos a dar por orden la prioridad. Gracias. Para que haga su consulta. Sí, más bien voy a hacer dos comentarios. Primero, muy rápidamente, en 2008 yo fui invitado a Curitiba a participar en un congreso sobre las misiones jesuíticas de Guairá, y conocí a Vladimir Blasi y Igor Chim, dos caballeros muy cultos y muy interesantes. Mi comentario. Hace unos años yo estaba investigando temas sobre iconografía aquí en México, en las primeras misiones, y la incorporación de iconografía prehispánica en los templos, los primeros templos cristianos. Yo voy a comentar sobre dos casos. Hay una iglesia de una doctrina en el estado de Hidalgo, en el pueblo de Ixmiquilpan. Ahí en la pintura mural incorporaron iconografía del dios prehispánico Tezcatlipoca, representado como un jaguar, un cazador de la noche, junto con águilas, que eran representaciones del dios solar. Otro ejemplo es la incorporación de piedras prehispánicas grabadas en las estructuras cristianas. Y uno de los más comunes es un tipo de piedra que se llama chalchihuitl, que era en representación del agua, relacionada con el dios prehispánico Tlaloc, y flores, diferentes tipos de flores que eran representaciones del dios prehispánico Xipitotec. Y pensando en la lógica, me gusta este término, la lógica religiosa prehispánica y post-conquista, en una sociedad agrícola, los dioses más importantes eran el dios de la lluvia y el dios de la fertilidad de la tierra. Entonces, y hay ejemplos de la persistencia de esta iconografía hasta el siglo XVII y siglo XVIII aquí en el centro de México. Hay un ejemplo, una capilla de barrio en Xochimilco que incorpora piedras prehispánicas. Doctor, perdón, puntualmente la consulta, doctor, porque estamos en tiempo y sí, hay claro. Entonces, mi comentario, mi pregunta es esto. Obviamente, por ejemplo, esta teja con la serpiente muy probablemente representación de creencias prehispánicas, pero me hace que en el siglo XVIII hay que buscar también la persistencia de iconografía prehispánica en las naciones guaraníes, algo que no he visto que los investigadores han hecho. Bueno, eso es mi comentario. Gracias.
Correcto. Vamos a pedir la activación de las cámaras para la gente que tenga pregunta para poderlos identificar. Mientras tanto, voy a... doctor Gustavo González ya está activado. Vamos a darle paso, por favor, a su pregunta. Profesor Carlos y asistentes, muchas gracias. Felicitar a la profesora Claudia y al profesor David por la exposición, pues genial el tema, el desarrollo del tema. Cordial saludo también acá desde Colombia. Básicamente dos inquietudes. No me quedó claro de pronto el tema de la antropofagia para la profesora Claudia. ¿Cómo era vista antes de la misión? Y pues después ya con el asentamiento de la misión, ¿cómo fue percibida o interpretada por los europeos, ¿no? Por un lado. Y por el otro es saber, como se trató también el tema de los caminos y de las vías de comunicación, saber si hubo contactos pues, con dos grandes zonas, como fue la Amazonía, si había caminos o vías de comunicación por este lado, y también pues otro lado pues por los Andes, ¿no? O sea, que son dos grandes zonas geográficas y con las que eventualmente hubo contactos, ¿no? Serían esas dos inquietudes, profesor. Muchas gracias. ¿Puedo Sí, hacer claro, Claudia. Claro. Muchas gracias, Gustavo. Creo que siempre las charlas solo podemos hablar un ratito. Claro. Carlos Baquero está muy atento. Entonces, la antropofagia fue un tema tan problemático para los jesuitas y después, porque era como había dificultad de entender que hacía parte de un elemento cultural muy importante para los guaraníes y para los tupís de una forma general. Tú tienes que pensar que en muchas ediciones de libros de jesuitas y de otros, como mismo Hans Staden, muchos hablaron que él estaba haciendo como chistes, no era verdad, pero era verdad. Entonces, mismo conquista espiritual del padre Montoya, hay ediciones que sacaron parte, porque había esta discusión. Creo que los jesuitas tuvieron muchos problemas, pero y los indígenas, mismo que aceptassem a ajuda, porque estavam sendo atacados por los portugueses e por los espanhóis também, e por tantos outros, creo que aceptaram a religião, por lo menos uma parte, pero no todo, porque creo que era só os padres salirem a caminhar para outras áreas que hacían as mesmas coisas de los rituales. Se tu lê com calma a conquista, tu vas a perceber a mirar que Montoya llama essa atenção que os xamanes exerciam um poder muito grande, por mais que hicieron muitas coisas. E mesmo Montoya tuve processos por la Inquisição. Parece que a ele le gustava muito as mulheres. Então, tiene que leer, creo que todos los libros de Montoya, y después Techo, que es una maravilla, Meliá,
republicó muchos, y hay las publicaciones que Carlos Parre hace la edición de un periódico, una revista muy importante. Entonces, creo que era la antropofagia y los caminos, como David dice, de los caminos por las montañas con los campos, el Peabiru, Tepabiru, también usaba los campos, y también había ramales. El principal cruzaba de Atlántico a Pacífico por los Andes, pero también había ramales para Amazônia y usaban bastante los ríos. Es eso. Doctora, gracias, profesor González. Gracias. Le hago dos consultas para usted, por mi parte, y una para David. Para usted, la verdad que no deja de sorprenderme el tema de la antropofagia dentro del tema de la reducción, sobre todo por las cosas que acarrea. No solamente la antropofagia, si se repitió la antropofagia, también se repitieron otras cosas. La herboristería no estaba asociada solamente al insumo de una planta, sino iba acompañada también de bailes, rituales y otras cosas. Lo mismo pasa con otras cuestiones referentes a la música. Entonces, si la antropofagia también perduró, también es el canal para interpretar que esas otras cosas también perduraron dentro de una reducción. Eso pidiéndole una reflexión por su parte. La otra pregunta tenía que ver con la similitud que trazaba con las construcciones de las reducciones de Chiquitos, y seguramente en el camino también hilvanaba las reducciones del Tarumá, que deberían quizás haber sido de un mismo tipo también, como para que no nos quede tan lejos. Y para David, puntualmente el tema de la representación zoomorfa de la cabecita esta de Yaguareteaba, que nació a escuchar un comentario que hice la duración hasta hoy día de el rito en lugares muy, muy cercanos. Pero, ¿dónde se divide? ¿Por qué interpretás que no tiene similitud con el tema de los ribereños plásticos, por ejemplo? La consulta para los dos. ¿Quieres empezar, David? Después hablo. La verdad que, o sea, siempre entendí que la influencia en cuanto a ribereños plásticos o Goya Malabrigo en la provincia de Misiones ha sido mínima en términos de hallazgos, porque no se han encontrado, no hay evidencias, incluso de intercambios entre estos grupos. Sí puede haber habido una influencia, entiendo yo, en cierto intercambio en cuanto a redes de ciertas materias primas o ciertos productos específicos. En cuanto a estas figurinas, estas cabecitas como la que se encontró, son muy diferentes a las que generalmente se encuentran entre ribereños plásticos o Goya Malabrigo. No he encontrado alguna que tenga cierta similitud con esta, por lo menos yo hasta este momento. No quiere decir que no exista. Pero si el flujo, digamos, o esta vinculación a través de redes de intercambio era bastante fluido, debería haber más expresiones de este tipo, y sin embargo las que yo encontré son las que está en Apóstoles, que si bien está muy cerca de lo que es el límite con el norte de Corrientes y muy cerca de Iberá, cerca de Goya Malabrigo, no hay más. O sea, está la que encontró Ambrosetti, simplemente esa que él llama este ídolo zoomorfo, y luego esta. O sea, y debería haber más, o la influencia debería haber pasado en términos de que tenga alguna relación directa, sobre todo con los sitios prehistóricos, que no la hay. Por lo menos en prehistóricos no existe. Pero lo que llama la atención es que la figurina fue hallada digamos, en el área de la reducción de Apóstoles, no en sitios prehistóricos.
Eso es lo que más llama la atención. Ahora, si empezamos a ver las expresiones, digamos, estas pseudo o solapadas expresiones como dice Claudia, cobras o serpientes en las tejas, cruces u otros símbolos o escrituras, porque de alguna manera los guaraníes también dejaban su impronta solapada en algunas expresiones artísticas, las tejas o las baldosas, con algunas impresiones, digamos, de sus pies o de sus manos y demás. Yo entiendo que esto está más vinculado a lo que es jesuítico que lo que es prehistórico, porque en materia de hallazgos prehistóricos sí existe presencia jesuítica en términos de algunas medallitas como el sitio de Corpus, o existen, por ejemplo, cuentas venecianas en los sitios del Alto Paraná españolas, pero no este tipo de figurinas o estructuras, figurinas o esculturitas, pequeñas esculturas. Y de ahí yo es como que descarto la posibilidad de que haya algún tipo de influencia, riberiños plásticos o Goya Malabrigo, entendiendo que en realidad el flujo iba de norte a sur y no de sur-norte. Sobre todo porque la expansión guaraní tiene un sentido muy estricto y muy hacia sur y no inverso, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las variables que yo manejo hasta el día de hoy. No quiere decir que pueda llegar a cambiar. Gracias. Correcto, gracias. Claudia. Sí, entonces, tú habías preguntado sobre la continuidad de la música. Creo que sí, hay partes como... Perdón. La reflexión era que de la misma manera que continúa o se descubre el tema de la antropofagia dentro de la reducción, también debería la posibilidad de continuar otras cosas rituales como el uso de las hierbas medicinales con bailes o bailes musicales extra religiosos, digamos, ¿no? Por ese lado. Ah, sí, sí. Entonces, creo que es lo mismo, porque quando o mesmo Montoya, ele descreve com detalhes esta região. E, se não só em conquista, pero em vocabulário e arte gramática, e mesmo outro em El Sílex Divino, sempre foi, creio, lo mais fuerte para ele como aprendizagem, como missionário. Então, creio que sim. Para mim, é muito presente todo esto. Os rituales estão... Esto se refleja em los vestigios materiales, sí. Entonces, es muy importante, como David estaba haciendo la muestra de la figurina, né? Es muy importante porque hay algunos objetos que nos posibilitan compreender muito bem os documentos escritos, ou do mirar que há problemas na descrição de algum dato. Então, creio que sim, que tu, Carlos, está hablando una cosa que es seguro que en el futuro tendremos la posibilidad de haber mucho más conocimiento sobre la continuidad de los rituales con el uso de la hierba mate como no para exportación, hasta la hierba mate pudrida era usada en Buenos Aires para pintar los tejidos de negro. Entonces... Correcto. Le voy a dar el pase a doctor Norberto Levington. ¿Está por ahí? Acá estoy, Carlos. ¿Tenés preguntas? Y te transfiero
moderación para presentar al expositor siguiente. La pregunta para Claudia, si tenés, y la administración para el próximo expositor. Claudia, solamente te quería preguntar el tema de el manejo del hallazgo de diferentes materiales en los restos arqueológicos de los pueblos jesuíticos o de las ciudades españolas. Vos hablaste de encontraron muros de piedra en reducciones que tenían apenas 2 años. ¿Podés hablar un poco de eso? Sí, había estructuras de pozo artesiano y de drenaje en el interior de la misión de San Pablo de Oiniaí, pero en Villarrica, en las ciudades, había hornos para fundición de metales, para secar la hierba, por lo que las discusiones con David también, pero hay, cada vez más estamos reconociendo nuevas estructuras que porque mucha gente, cuando se cambió para essas áreas, usou estas pedras para construções recentes e não houve relieve, levantamento de informações. Então, em alguns casos, como São Pablo de Oiniaí e São Inácio Mini, em algumas partes, só agora que estamos reconhecendo essas estruturas, em algumas partes, pero em outras foram destruídas já, pero eram, a maioria em São Pablo de Oiniaí eram estruturas relativas à captação de água. Bueno, muchas gracias, Claudia. Felicitaciones por el trabajo.